Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la victoria, es decir, la vida en victoria. Se escucha así como muy cliché, ¿verdad? Y a veces en nuestra vida es como hablar de que en Dios tenemos victoria, pareciera como a veces irónico en momentos difíciles, o a lo mejor si yo preguntara cómo está nuestra vida, si está en victoria, como que decimos, no, pues me pongo a analizar mi vida, mis situaciones duras, mis problemas, y decimos, no, pues ¿cuál victoria, verdad? Hay mucha lucha. Y entonces, hoy vamos a ver lo que es entender la victoria a la luz de la Biblia y, y aquellas luchas que tenemos nosotros, precisamente la esperanza que tenemos en Jesús. Y también vamos a ver, si nos queda el espacio, la importancia del crecimiento cristiano. Encontré por ahí un libro que me gustó mucho de discipulado, porque hablaba como discipulado para aquellos que tenemos muchos años en la iglesia, no el discipulado solamente así como para los nuevos, sino para aquellos que necesitamos retomar algunos temas. Entonces, eso vamos a ver en el crecimiento cristiano. Pero antes de eso, yo quisiera, si alguien puede compartir o abrir su micrófono y me platique un poquito de su vida antes de Cristo. ¿Cómo defines tu vida antes de Cristo, antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era que pensaba? Y después, ¿cómo defines tu vida ahora que conoces a Jesús? O sea, vamos, ¿qué cambios ha hecho Cristo en nuestra vida? ¿O por qué hemos decidido? Hace unos días escuchaba a Patty y decía, en la oración decía, yo quiero que toda mi familia conozca esto que yo conozco, ¿verdad? Yo quiero que todos hablen o que todos sepan lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué es eso que queremos que todos sepan? ¿Por qué nos quedamos no solo en la iglesia Príncipe de Paz, sino en la fe en Jesús? ¿Qué hizo que Jesús en ustedes para que dijeran, yo lo quiero seguir? Esto me encanta. Eh, Patti, ¿cómo defines tu vida antes de Jesús y ahora cómo la describes en pocas palabras, ahora que sabes que hay un Dios que te ama? Bueno, pues mi experiencia es em, cuando yo me casé y que decidí seguir estudiando, seguir preparándome y que veía o sea, que podía hacerlo. Y como que me afané mucho en eso, en salir adelante, estudiar la maestría, una especialidad y prepararme. Pero y luego terminaba y como que no me sentía como que quería algo, pero ya no, ya no tanto estudiar, no, ya no. Entonces, cuando nace Isaac, pues él nació muy chiquito, muy prematuro y pues yo me asusté, yo tuve mucho miedo. Y yo dije, no, pues yo a mi hijo, o sea, yo voy a acercarlo a Dios, o sea, como sea. Y estaba yo en esa de que estaba pues preparándome, pero no me sentía satisfecha, o sea, sentía que me faltaba algo. Entonces, cuando mi hijo nace, que le gusta, le encanta ir a la iglesia, pues yo decido ir y llevarlo. Y fue cuando yo dije, es que esto es lo que yo necesito, o sea, ser plena en Dios, no en lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, con lo que según yo, mis habilidades, no, entonces vi ese cambio que, que puedo a lo mejor estar pasando por situaciones difíciles, económicas, de familiares, este, lo que sea, pero tengo a dónde recurrir, tengo a dónde ir, tengo a quién clamar, con quién platicar y sé que me va a escuchar y sé que me va a ayudar y sé que me va a alentar, cosa que no me lo va a dar ni la maestría, ni la licenciatura, ni nada. Y eso,
y llevar a mis hijos, en este caso a Isaac, que yo empiezo a ir, bueno, mis hijos, toda mi familia, que fueron, ahora sí que ellos fueron los que me alentaron a mí, pudiera ser al revés, porque siempre es la mamá, ¿verdad? Que alienta a los hijos. Pero no en este caso, Isaac le gustaba mucho ir a la escuela, a la iglesia, Saraí, y dije, pues yo decidí ir, y pues cuando yo digo, aquí es donde yo, este, pertenezco, aquí con Cristo, aquí es donde yo me siento bien, y es cuando dejé de afanarme en otras cosas, en trabajo, en el estudio, cosas que no. Y pasaron después, pues cosas difíciles, y dije, en la familia, dije, uy, dije, Dios me dijo, oye, más te vale que te aceptes porque tú sola no vas a poder. Y entonces, gracias a Dios que a pesar de que pues hemos pasado situaciones difíciles, tengo a dónde ir, tengo a dónde recurrir, cosa que no me lo hubiera dado nada ni nada. Wow. Entonces, ese es la diferencia, o sea, de que sé, puedo tener seguridad de que alguien me oye, alguien me escucha y alguien da consuelo a mi vida. ¿Sí? Mm. Cosa que antes pues no la había experimentado. Gracias, Patti. Gracias por qué bonitos espacios para poder escucharlas y conocerlas. Gracias por ello. No sé cómo andas, Ruth, si puedes hablar, si no puedes hablar y compartirnos tu experiencia. Yo no tengo mucho que decir. Aquí nomás si de repente llega Natalia gritando, ahí me disculparán. Ok. Pero pues realmente mi vida cristiana pues inició desde pequeña. Mis papás conocieron a Cristo en un pueblo llamado Nicolás Bravo, que era donde mi papá hacía su servicio social, ya se había casado con mi mamá. Es la historia que me cuentan, ¿verdad? la, y que allá los invitaron a la iglesia y ahí fue donde ellos conocieron al Señor y pues desde pequeña yo he estado en la iglesia gracias a ellos. Entonces, sí, no les voy a mentir, claro que todo, ha habido momentos de duda, ¿no? ¿Será realmente esto? ¿No será realmente esto? Pero en general el Señor siempre ha estado presente conmigo, siempre de una u otra manera, como dice Patti, sé que puedo acudir a él, a la hora que sea, y mi fe es la que me mantiene, ¿no? Aunque también volvemos, como seres humanos a veces uno, flaquea y duda, pero hasta ahorita yo creo que, no te puedo definir, ahorita como tienes así la presentación justo en la pantalla de cómo definiría mi vida antes y después, pues gracias a Dios siempre ha sido con él. Y bueno, pues la idea de tomar el discipulado precisamente es como lo dices, ¿no? Reafirmar aquello que a lo mejor en algún momento en la iglesia lo vimos, en la escuelita dominical, en algún culto, pero que realmente muchas veces no tienes respuesta para otras personas o para ti misma, ¿no? Claro. Y pero bueno, gracias a mis padres por llevarme desde pequeña. Y creo que también por eso tengo ahorita la responsabilidad de Natalia, Claro. de que es importante ahorita afianzar su fe y su conocimiento en Dios. No sé qué vaya a pasar más adelante, no sé qué va a pasar cuando ya crezca, pero si no le damos las voces ahorita, como a mí me las dieron en algún momento, pues va a ser una vida difícil. Claro. Wow. Gracias, Ruth. Creo que es bien importante pues entender y reconocer y saber ahora que ustedes son esposas y madres, esto que ustedes han experimentado de maneras distintas, quizás Patti como un balde así de esperanza en medio de su... Y eso, creo que eso es lo bonito de la iglesia, ¿verdad? Que hay gente como Patti que llega con una necesidad y con una búsqueda de Dios, decir, ya, es que Dios me trajo casi así a gritos y sombrerazos, pero ya escuché
Y hay otras historias como la de Ruth, quizás también como la mía, donde crecimos en el Evangelio. Y creo que el reto, a veces el reto, Ruth, de crecer en el Evangelio precisamente es ese, es decir, ok, mis papás me trajeron a la iglesia, pero la pregunta, y esa es totalmente retórica, es decir, algo para cada una de nosotras, es decir, ¿en qué momento a lo mejor dejó de ser el Dios de mis padres que me trajeron a la iglesia y se convirtió en mi Dios, en mi Señor? Ya no solamente en el Señor y Dios que me platican o que me enseñaron mis papás, sino esa experiencia de decir, Dios, tú eres mío también. Así como mis papás te aman, ahora yo te amo, no porque mis papás solo me hayan enseñado, sino porque he tenido mi experiencia contigo. Ese es el reto para todos los que nacemos en el Evangelio, porque mucha gente, bueno, nacemos en cuna de evangélica, porque los que vienen de lejos o vienen así, Pati, de adulto, reconocen muy específicamente, y nosotros tenemos que tener esa búsqueda de decir en qué momento Dios se volvió mi Dios y no solamente el Dios de mis papás, ¿no? No fue solo una herencia de fe, sino ya es una experiencia personal. Entonces, realmente ese es un trabajo que tenemos como hijos de padres cristianos, y también el reto que nuestros hijos también tengan ese momento donde digan, es mío. Y bueno, voy a cambiar la dinámica. Primero voy a hablar precisamente del crecimiento, y si hay tiempo hablamos de lo otro. Una de las experiencias o uno de los mensajes más lindos que Jesús dio fue en Juan 15, que es el fundamento de nuestra vida. Es decir, de aquí nace todo y el fundamento es Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que labra, y él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas, es decir, pues trabaja con las ramas que sí. Es decir, Jesús pone un ejemplo, es decir, nosotros somos, la iglesia es como un árbol donde yo soy el tallo y donde yo soy, ahora sí que clase de biología o de ciencias naturales en primaria, el tallo por medio de él es el que procesa o lleva la vida a las ramas, y para que las ramas puedan dar algún fruto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el fundamento, no puede haber otro fundamento, no puede haber otra clase de fe o depositar mi crecimiento cristiano en otra cosa más que en el conocimiento de Jesús. Y aquí Jesús es severo porque pone así como una dicotomía, dice, y mi Padre, que es quien el que labra, el que hace que esto, pues cuida de esta vid. Hay dos opciones. Una es cortar a los que no están dando fruto, y la otra es podar para que dé más fruto. Es decir, unos se cortan, ya no, su fe ha sido, no su fe ha sido cortada, sino que realmente no hay evidencia de que están unidos al tallo, a la vida. Y la otra es que aquellos que queremos dar fruto, el Padre los poda, o sea que duele poquito, pero la invitación es permanezcan en mí, y la promesa es que yo voy a permanecer en ustedes. Permanezcan en mí y van a dar fruto. Permanezcan en mí y entonces van a poder tener esta riqueza que yo sé que tienen ese anhelo, ¿verdad? De que sus hijos crezcan también en la fe, de que sus hijos conozcan a Jesús. La invitación, hermanas, es permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes para que el fruto pueda ser evidente en sus vidas. Y dice el 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces el fundamento de nuestra vida es Jesús y la invitación es a dar fruto.
¿Y a qué se refiere a dar fruto? La Biblia menciona varios aspectos del fruto, pero aquí el reto del fruto es el crecimiento en nuestra vida. Es decir, yo no me puedo quedar de la misma manera en la que yo empecé en el Evangelio. Yo no puedo ser la misma persona, y eso a lo mejor es en general, pero hablando del cristianismo, yo no puedo ni debo ser la misma persona que fui hace 5 años. Debe haber una evidencia en mi vida de crecimiento, y que a lo mejor mucha gente no la va a ver porque a lo mejor son cambios internos, pero debe haber una evidencia. Y yo quiero hablarles, chicas, de 4 cosas que es el reto para precisamente crecer. ¿En qué cosas yo debo siempre estar creciendo? ¿En qué cosas yo debo siempre estar diciendo, cómo voy en esto? Y las 4 aspectos, el primero, bueno, Colosenses 1:8 nos habla de este camino a siempre estar creciendo. La Iglesia Metodista, después lo vamos a ver, tiene una doctrina que se llama perfección cristiana. Mucha gente dice, no, pues es que aquí no podemos ser perfectos. Y evidentemente la palabra perfecto que entendemos de que sin tacha, no podemos serlo. Pero sí podemos seguir creciendo de tal manera que el pecado ya no gobierne en nuestra vida. Y Pablo dice en Colosenses 1:8, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría con el propósito a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Eso nos encierra en nosotros. Es decir, la búsqueda de esto es que nosotros nos presentemos perfectos. Luego veremos la palabra perfecto. La invitación es a crecer en esa santidad y en esa perfección de reflejar a Jesús, porque permanecemos en Él para dar fruto y ese fruto es reflejar a Jesús por medio de nosotros. Cristiano significa pequeños cristos, es decir, la gente se burlaba de los primeros cristianos, les esos cristianos, y les decían, ahí van esos pequeños cristos, o sea, esa gente que se parece a Jesús. Ese es el reto y ese es el fruto, el llamado. ¿Qué áreas de crecimiento nosotros tenemos que estar evaluando constantemente? Bueno, la primera es la fe. Yo sé que cada uno de ustedes tienen fe porque me lo acaban de decir, pero la fe no es algo estático, no es algo que puedo decir, tengo fe y ya, con eso, gracias a Dios. Hay una fe inicial, pero la fe debe crecer. Jesús constantemente reprendió por tener poca fe, o también les dijo, si tuvieran un poquito de fe podrían hacer esto, pero ni siquiera eso llegan, ¿no? Y en otra ocasión los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y entonces, o también Jesús celebraba y respondía por gente que tenía fe, que decía verdaderamente, este hombre, tu fe te ha salvado, ¿no? Reconocía que había fe en esa persona. Entonces, resulta claro, ¿verdad? Que estos versículos nos dicen que hay diversos grados de fe. Sí hay gente que tiene más fe que otra. Y es evidente que la fe es pequeña al comienzo, pero el llamado es que vaya en aumento hasta que se haga fuerte. Aquí lo difícil es cómo puedo poner a prueba mi fe. No quiero hablar de eso, pero las pruebas, los momentos duros, los momentos de incertidumbre son los que van a poner en evidencia nuestra fe. Los momentos en que alguien se burle de nosotros o en los momentos en que alguien diga, ¿por qué eres cristiano? Son los momentos en que vamos a tener evidencia de nuestra fe. En el momento en el que estamos pasando por una situación que no queremos, daremos evidencia de que si mi fe está más fuerte. Yo puedo compartirles y les he dicho varias veces en la iglesia, yo me di cuenta que mi fe no era tan fe, porque, bueno, no era tan fuerte
cuando yo me enfermé, me acuerdo que estaba aislada por COVID y yo tenía mucho miedo y dije, ay Dios, quizás mi fe no es como la que yo esperaba tener. Pero también esos momentos me ayudan, una, a reconocer que me falta más y a pedir mayor fe. Entonces, hermanas, la fe no es algo estático. La fe no es algo que pueda quedarse en un lugar. La fe tiene que seguir avanzando. La fe tiene que seguir creciendo. Y esto dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y qué? El oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo conozco la palabra de Dios, mi fe va a crecer porque entiendo quién es Él. Entonces, este es un reto, área de crecimiento, mi fe. La pregunta quizás es, ¿creo más? Hoy creo más que hace unos años. Hoy estoy más segura de lo que es Dios, de quién es Cristo. Hoy estoy más convencida de su amor por mí. O sigo de alguna manera con la misma fe de hace unos años. Otra área de crecimiento es el amor. El amor, dice, tenemos que confesar que ni los cristianos ni las iglesias cristianas se destacan siempre por la calidad de sus demostraciones de amor. La Biblia constantemente dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. O sea, es como esa partida natural de demostrar que amo al Señor, el amor hacia los demás. Pero la realidad es que luchamos mucho con eso, luchamos mucho y aún hay celos y contiendas. Desde el Nuevo Testamento con Pablo había problemas. Hay quizás afabilidad. De hecho, ahorita estaba en la escuela dominical de los hermanos y estaban compartiendo cómo a veces no sabemos celebrar los éxitos de los otros, no sabemos reconocer las bendiciones que Dios da a los otros, porque nos falta amor, nos falta preocupación. Somos hombres y mujeres tan ocupados en nuestra vida que se nos va perdiendo el sentido del amor por nuestra familia en Cristo y por ocuparnos en. Por ejemplo, lo que ustedes dos están haciendo por los niños, eso es amor, hermanas. Y de verdad, gracias por todavía darse ese espacio y esfuerzo de dar clases y de preparar y de a todo. Eso es parte del fruto del amor. También aquí dice, bajo el manto a veces de amor hay rivalidades, bandos y se manifiesta relativamente un poco amor sacrificado. Y ni qué hablar del mundo que nos necesita fuera, ¿verdad? Hay mucho, mucho aún que crecer en el área del amor. Dice Tesalonicenses, ustedes aman a todos los hermanos. No obstante, les animamos a amarse aún más. ¿Y cómo podemos amarnos? Cuando nos conocemos, cuando nos enteramos, cuando sabemos cómo están los demás. Eso nos ayudará a amarnos más y más. También dice Pablo, también oro para que el amor de ustedes crezca más y más entre nosotros. Otra área de crecimiento y de oportunidad en nuestra vida cristiana es el conocimiento. A veces hay iglesias donde se dispara mucho la parte emocional o la parte de la experiencia, la parte de conocer a Dios y ya, pero no se aplica mucho el crecimiento en el conocimiento. Y cuando el corazón está lleno, pero la cabeza vacía, hay mucho fanatismo y se ha hecho mucho daño por eso. Pablo les decía, sean adultos en su modo de pensar, les dijo a los corintios. Constantemente decía, no quiero que ignoren, quiero que sepan. Y a veces cuando Pablo decía, ¿acaso no saben o acaso no creen esto? O sea, Pablo está diciendo, acuérdense de esto o si no lo saben, necesitan saberlo porque va a causar problemas. Es decir, tienen que tener un grado de conocimiento para cuidar su corazón, para cuidar su fe, para defender su fe y para amar a Dios. ¿Sí? El conocimiento
de las escrituras es muy importante. En algunas clases, después cuando hablemos de los medios para poder seguir creciendo, quiero enseñarles algunas estrategias para que ustedes estudien la Biblia de manera personal y que no solamente dependan del pastor o de algún hermano que sepa mucho, sino que ustedes tengan una experiencia con la escritura y decir, esto me dijo Dios a mí. Y también el concepto de conocimiento es muy bonito en la Biblia porque no es solamente la razón y la memorización y aprendí que Dios es, aprendí que Dios me ama, sé que Dios me ama porque la Biblia dice, no, el conocimiento es sé que Dios me ama y me siento amada por Dios. Sé que Dios me perdona, pero me siento perdonada por Dios. Sé que Dios liberta, pero además de saberlo, me siento libre. Esa es la experiencia integral del conocimiento, ¿sí? Es una relación viva y personal con Él, una relación dinámica y que crece por medio del conocimiento de la escritura, pero también decir, yo te puedo decir que Dios te ama no solo porque aquí lo dice, sino porque estoy segura, porque Él me acompaña y Él me ama. En eso tenemos que seguir creciendo. Y el cuarto elemento es la santidad. La santidad consiste en asemejarnos a Jesús y la santificación es ese proceso para poder llegar a la santidad. Dios dijo en el Antiguo Testamento y luego lo afirma en el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo. La santificación es un proceso gradual, como queda claro mediante el empleo de un tiempo verbal que expresa continuidad. Somos transformados, es decir, estamos siendo transformados. Si bien es cierto que algunos hábitos desaparecen luego cuando Jesús entra en nuestra vida, no nos volvemos maduros en un abrir ni cerrar de ojos, ni el temperamento se domina rápido, ni se controlan las pasiones, ni tampoco se doblega el egoísmo de un momento para otro, pero se nos invita a seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y yo agregaría, en el modo de vivir que refleja a Cristo. Eso es ser imagen de Jesús. Y la santidad es obra del Espíritu Santo, es decir, por ser santo le interesa promover nuestra santidad. Es lo bonito de la santidad, hermanas, es que el Espíritu Santo no solamente vivir como Cristo, no es nada más vivir y decir, pues la Biblia dice que debo amar, entonces voy a amar. Pues la Biblia dice que tengo que perdonar, entonces bueno, pues hoy tengo que perdonar. No, Cristo vive en nosotros y él nos ayuda a hacer lo que yo no puedo hacer. Cristo vive en mí para poder ser libre. Cristo vive en mí para poder amar al jefe que es difícil de tratar. Cristo vive en mí no solamente porque me dice qué hacer, sino que también me dice o me inspira viviendo en mí para darme ese empujón que yo no tengo para vivir y para tener el carácter cristiano. Entonces, esta es los 4 fundamentos en los cuales yo debo seguir creciendo. Y me da un chorro gusto que ustedes, aún teniendo muchos años en la iglesia, vayamos a lo básico, porque es necesario seguir creciendo en la fe, en el amor, en la santidad y en el conocimiento. Muy bien, esta es otra pregunta retórica para ustedes. ¿Qué puntaje? A lo mejor es muy ambiguo porque decimos, bueno, ¿qué es el 10 y qué es el 0? Pero ¿cómo ustedes calificarían estas 4 áreas en su vida? ¿Cómo estamos en la fe? ¿Qué calificación yo le puedo dar a la fe hoy en día? ¿Me siento bien con lo que creo o sé que puedo seguir creciendo y estoy trabajando en ello? ¿Qué calificación le damos al amor? En el sentido de que qué tanto realmente damos evidencia de nuestro amor para con nuestra iglesia, para con nuestra familia, para con aquellos. Cuando yo leía esto, les voy a confesar algo. Precisamente he platicado en la iglesia que
no sé, me empezó a dar mucho temor volver a vivir lo que vivimos en COVID. Y de pronto soy muy ansiosa. Y a veces que la gente anda pasando, pasa por los carros para pedir dinero. Y yo veo que no traen cubrebocas, me pongo muy nerviosa y he llegado a subir la ventana. Y el otro día subí la ventana porque dije, ay, no trae cubrebocas. Y la persona se me quedó viendo tan triste de que, pues, o sea, se ve grosero, no lo hago por la persona, o sea, por cómo se ve, sino por esa situación personal que tengo que trabajar. Pero me di cuenta que yo no estaba mostrando el amor de Dios y me estaban venciendo mis miedos. Y eso me dolió tanto. Entonces, ese tipo de cosas que a veces podemos calificar en cómo está nuestro amor, cómo está la calidad de amor que doy a mis compañeros de trabajo, a mi iglesia, a mi familia, a la gente que es difícil. ¿Cómo es? ¿Cómo califico mi conocimiento con Dios? ¿Ha crecido? ¿Hoy sé más de Dios que hace unos 2, 3 años? ¿Puedo responder con las escrituras? Todavía no puedo hacerlo. Y qué partes de mi vida Dios ha transformado, que ya no soy como era antes. Ya no me enojo de la manera que me enojo antes. Ya no respondo así con cólera como antes lo hacía. Ya no tengo tanto envidia. ¿He crecido en santidad? ¿Cómo califico mi crecimiento con Dios? Realmente esto es meramente personal, pero es un gran reto y espero que lo dejamos para meditar. Me quedan 5 minutitos. ¿Tienen preguntas, chicas? ¿Comentarios? ¿Regaños, sugerencias, etcétera? Eh, no, pastora, está bien, está. Pues es que sí hay mucho que platicar, pero el tiempo nos apremia, ¿verdad? Ujú. Que se hace tarde, pero meditar en relación a eso, pues es un reto porque yo creo que en la medida en que conozcamos, vamos a crecer en fe y en amor. Claro que hemos crecido bueno, de mi parte, hay mucho crecimiento y me doy cuenta de que no he crecido nada también, pero en relación a cómo estaba y que no estoy al 100%. Y yo pienso que nunca voy a estar a la medida, ¿verdad? De lo que, para lo que fui criada, para lo que Dios, este, no sé, para parecerme a Él, a Cristo. Pero yo pienso que estar en esta posición me ayuda a crecer, a tener esa disposición, la voluntad de ir creciendo en amor, en fe, en, en santidad y conocer pues la palabra. Cuando yo diga, no, es que ya crecí, ya al 100%, pues no, o sea, me voy a estancar. Claro, Y si nos estancamos, pues no vamos a crecer. Entonces quiere decir que no. Entonces sí, pues sí, estamos en eso, creciendo cada día y y conociendo, y me doy cuenta de que crecí 1 pulgada. no, suficiente. Creo que eso es lo importante. Más allá, si nos ponemos a ver todo lo que nos falta, a lo mejor se hace pesado, ¿verdad? Pero como las dietas, ¿verdad? Si nos ponemos a contar los kilos que nos faltan, pues se hacen pesados. Pero cuando veo el proceso y los logros que ya llevo y de ver que Dios está obrando en mi vida, eso nos motiva para seguir. Así que, hermanas, ánimo en este crecimiento, ánimo en este amor por conocer a Cristo y aún hay mucho que experimentar, que crecer de parte del Señor para nosotros. Y bueno, me quedan 3 minutitos, déjenme orar. Tengo las peticiones de sus familias, no sé si quieran agregar otra necesidad por cual podemos estar orando. No, ninguna pastorana. Muy Muchas bien, gracias. entonces permítanme orar por ustedes. Señor, gracias te damos por tu favor, gracias por que has sido bueno.
Y gracias, Señor, porque permanecer en ti implica siempre crecer, implica siempre conocerte más, implica siempre vernos a nosotros y ver que hay luchas, ver que hay, Señor, cosas por cambiar, pero que siempre hay gracia de tu parte y siempre está tu Espíritu Santo listo para transformarnos. Gracias por ello. Ruego en tu nombre, Señor, que bendigas a Ruth, Señor, bendícela, por favor. Ayúdala a seguir amándote más, a seguir teniendo mejores tiempos contigo, Señor. Ayúdala, por favor. Y te agradezco tanto por su dinámica, por su interés, por no solamente cuidar de Natalia y de su vida espiritual, sino también de nuestros chicos en la iglesia. Así también te doy gracias por Patty, por su servicio, por su amor genuino, Señor. Gracias por el esfuerzo que hace constantemente. Ruego, Dios, que tú bendigas, Señora, a Patty, a su familia, y que todas las luchas y cargas que ella pueda tener sean, Señor, en tus manos, haciendo tu voluntad y pueda descansar en ti. Gracias por tu amor, tu perdón y salvación. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, gracias por estos 40 minutos. Nos vemos en la iglesia a las 12. Que el Señor les bendiga. Gracias, Dios te bendiga, hermanas, gracias. No a ti, Ruth.